a quedarnos en 5, ¿verdad? Adelante. Gracias, Ricardo. Efectivamente, algunas las vamos a parafrasear y otras vamos a omitirlas porque ya son temas que abordaron y que ya respondieron. Pero dice por acá Dino Girón, como primera pregunta que nos llega vía Facebook, ¿cómo va a ser el candidato para hacer que los sindicatos no sigan contaminando a los trabajadores públicos para que pierdan el tiempo en manifestaciones? Ese es un tema de resolución de conflictos, igual que todos los otros conflictos que hay en Guatemala. El gobierno tiene que enfrentar estas situaciones de frente, en buena fe, y tiene que hacerse de forma transparente. Uno de los problemas que hay con las negociaciones con los sindicatos, igual que con otros grupos de conflicto, es que las negociaciones son siempre a escondidas. Los líderes de estas organizaciones, en su mayoría, no representan realmente los mejores intereses de la gente a la que representan, sino buscan sus propias negociaciones. Y los burócratas que han negociado con ellos, desde el presidente para abajo, han tenido agendas propias. Nosotros vamos a hacer un proceso de negociación abierta, o sea, con la prensa presente, vamos a ser transparentes, que cada uno ponga sus solicitudes en la mesa y las aclaramos. De esta manera se vuelve un tema racional y claro y transparente en lugar de toda esta cosa convoluta que nos envuelve, porque al final de cuentas la mayoría de estos conflictos son parte de la corrupción que nos está agobiando como país. Bien, se cumplió el minuto, vamos Alejandro con la siguiente, por favor. Ana Zapeta, una pregunta bastante larga, pero resumiéndola un poco, habla sobre la reelección en el Congreso, porque dice que ellos se olvidan que tienen un sueldo y también habla de otro tema, de por qué regalar bolsas solidarias a la gente. Eso se hace un gran daño, dice, a la población, porque la ayuda no llega a las personas indicadas. Entonces son dos temas, la reelección en el Congreso y el regalo de bolsas solidarias. La reelección del Congreso la voy a tocar muy rápido. Estoy de acuerdo con la nueva propuesta de que simplemente se puedan reelegir un solo periodo, en vez de perennemente como hasta ahora, de manera de reducir este cáncer que tenemos en el Congreso hoy en día. El tema de la bolsa solidaria es muy importante. Es necesario tener este tipo de programas, en todos los países desarrollados existen, pero el nuestro es corrupto y es clientelar porque fue diseñado así. Yo tengo una propuesta concreta y es sustituir ese programa por un programa que gira alrededor de una tarjeta de débito que se va a llamar la tarjeta remesa familiar, que va a tener un saldo de 600 quetzales mensuales, que es la división entre el monto actualmente gastado en las bolsas solidarias, entre el número de familias más necesitadas que están en ese 10-12% de la pobreza extrema. Con esto ellas van a poder comprar alimentos en sus comunidades y lo que hacemos es eliminar la corrupción porque el gobierno no va a comprar nunca más alimentos, sino les va a dar el dinero a las señoras. Ellas van a tener la libertad de poder adquirir en sus mercados y lo mejor de todo, el dinero circula en la comunidad y eso crea desarrollo y empleo. Siguiente pregunta, gracias Juan Gutiérrez. Gutiérrez, que hará su gobierno contra las extorsiones. Dice, quisiera escuchar una propuesta nueva y viable y además contundente. Por favor, dice, no vaya a darnos respuestas como combatiremos la corrupción con la policía, aumentaremos el número de policías o el ejército va a salir a las calles. Esas son otras respuestas ya muy desgastadas, dice. Claro que, mire, ya hablamos un poco de eso antes. El primer paso que hay que dar es no debe haber un celular en las cárceles. Vamos a reformar el sistema penitenciario porque la inmensa mayoría de las extorsiones salen de las mismas cárceles porque ahí están desempleados hablando por teléfono. Eso es el primer paso y va a tener un efecto inmediato porque sabemos que de ahí sale el problema. Luego la policía, como ya dije antes, la Policía Nacional Civil va a tener una dependencia, una fuerza policial específicamente entrenada en el combate a las extorsiones y van a empezar a funcionar de inmediato en forma profesional utilizando tecnología moderna. Siguiente pregunta. Salvador Ramírez, pregunta puntual, ¿por qué no inició su propio partido? Porque los partidos no son para que inicien ni son para que tengan un dueño. Yo ingresé en el Partido de Avanzada Nacional porque hubo una oportunidad de hacerlo, fui electo secretario general y los últimos 6 años que he estado al frente del partido me dediqué a reformar el partido, a fortalecerlo, suena feo decirlo, pero a depurarlo, porque los partidos políticos en Guatemala hoy día como están, no son partidos políticos, son vehículos electorales para egos de personas. Por eso decía, ¿por qué no crea el propio? Porque si hubiese hecho eso, estaría haciendo lo mismo que los demás. Y las cosas tienen que ser diferentes. El PAN es el partido más antiguo de Guatemala, tiene 26 años de existencia y hoy día es un partido más pequeño que era antes, pero es más sólido, con gente limpia, gente correcta, gente que está trabajando para hacer una mejor función y además formamos un instituto de formación política de manera de generar cuadros, porque el objetivo es que este partido llegue a tener 200 años, no que se acabe cuando ya no esté yo al frente. Muy bien, y la última de redes sociales, Alejandro.
directamente a un spot publicitario suyo. Dice Carlos Cordero Linares si le parece ridículo la marcha de 100,000 personas que promete el líder para esta semana. Mire, 30,000 personas, 20,000 personas, 40,000 personas guatemaltecas de todos los sectores van todos los sábados a protestar en frente del Palacio Nacional pidiendo la renuncia del presidente, pidiendo que se acabe la corrupción. Y el partido líder está organizando una marcha de 100,000 y no sé cuántas personas a las que les van a pagar para que vengan, nos van a acarrear en buses, van a venir a protestar y a hacer un gran rollo a favor de la corrupción, no en contra de la corrupción. Vienen a protestar en contra de que se aplique la justicia. A eso solo podemos decir que es ridículo. Bueno, muy bien. Bueno, eso se ha convertido en una de sus frases, ¿verdad? Porque ese spot publicitario realmente le dio la vuelta al mundo. ¿Cree usted que tuvo el efecto que usted me mencionaba? No? O sea, que lo hizo a propósito, que lo hizo a propósito para generar más reacción. Pero cree que voy a tuvo decir quizá el efecto contrario, porque mucha gente realmente se burló de pero ese anuncio. Mire, la publicidad es así. El objetivo que nosotros tuvimos al hacer este spot fue una reacción a una molestia muy grande que teníamos nosotros, porque estamos tan preocupados y molestos con la corrupción, es que mueren personas, no podemos estar ahí jugando con esto y empiezan a trivializarlo, empiezan a hablar que hay que hacerle una cirugía. Por eso dije, un cortecito aquí, una renuncia por ahí, eso no resuelve el problema, se necesita no fineza, sino firmeza. Y qué mejor forma de comparar la fineza y la firmeza en un caso como este que un cuchillito tan fino contra un hacha de carnicero. Y en la expresión que es ridícula, le digo, esa salió espontáneamente a la hora de estar haciéndolo. Francamente me alegra que la gente lo entienda, porque realmente si vemos lo que está pasando en Guatemala, es ridículo. Vamos a ir ahora con preguntas de la calle. Tenemos 3 preguntas de la calle para darle los 40 minutos justamente, así que vamos a ver qué le pregunta la gente al candidato. Sí, vamos a ver entonces qué dicen las personas en las calles de Guatemala. ¿Qué va a hacer con el pueblo? Tanta corrupción, que no hubiera otra vez corrupción como está haciendo ahorita, como estamos pasando esto, ¿verdad usted? Ajá. Y que hubiera empleo para tanta gente que anda sin trabajo, ¿va? Bueno, de corrupción ya habló, tema de empleo, generación de empleo que tiene relación directa con temas económicos, seguridad y todo lo demás, Claro. ¿no? Para poder generar empleo en cantidades grandes en Guatemala tenemos que cambiar la mentalidad que hemos tenido hasta ahora. Primero, tenemos un sistema bancario que es un sistema bancario que sirve para financiar a quienes realmente no necesitan el financiamiento o a quienes tienen ciertas influencias y tamaño económico. Nosotros necesitamos un sistema financiero que realmente le dé apoyo financiero a la pequeña y a la mediana empresa, porque no hay un país en el mundo que la pequeña y mediana empresa no sea el verdadero motor de la economía. En Guatemala así es. En Guatemala es un país de empresarios, porque todos aquellos que están sin empleo sobreviven haciendo algo. Y ese algo es algo empresarial, o sea, son emprendedores. Y nosotros vamos a fomentar eso. Vamos a poner todo el esfuerzo del gobierno en ayudar a la formalización de la pequeña y mediana empresa, de darles acceso a microcréditos. Por ejemplo, en el área rural vamos a construir centros de acopio, no como hacía el INDECA en los tiempos del pasado, que interfería en los precios y en el manejo de los granos y ese tipo de cosas. Lo que nosotros proponemos es crear la infraestructura para que los pequeños campesinos tengan un lugar a donde llevar sus productos, consolidar sus embarques, empacar sus productos de una forma adecuada para llevarlo a mercados donde puedan tener un valor agregado. O sea, esa es la forma de hacerlo. Perfecto. Bueno, vamos a ver, sí, otra pregunta de alguien que, bueno, dice esto respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Qué es lo que él propone como solución a la problemática que tiene la población actualmente? Una de ellas es principalmente la inseguridad. Todos los días nosotros como guatemaltecos trabajadores andamos abordando esos buses y vemos que hace 40 años el sistema continúa igual y nadie quiere hacer algo por nosotros, la población trabajadora. Bueno, como que es todo parte del todo, ¿no? Claro, el tema de los buses y el transporte. Todo se desemboca a la corrupción al final de cuentas, porque la policía no funciona mejor por culpa de la corrupción. ¿Cómo es posible que no van a atender un crimen, a la escena de un crimen por falta de combustible? ¿Cómo es posible que no tengamos suficientes policías para vigilar y proteger los autobuses urbanos? ¿Cómo es posible que sigamos permitiendo que los presos estén extorsionando desde las cárceles?
¿Cómo es posible que permitamos que estas maras que asesinan a pilotos de autobús anden impunemente en la calle? Todo esto lo debemos de combatir a través de una reforma profunda de nuestro sistema de justicia y de policía, como ya decía antes, crear policías departamentales, porque entonces estos son encargados de esos crímenes específicamente y de prevenirlos. Necesitamos crear programas de prevención. Necesitamos que la policía esté en la calle y que esté equipada. Necesitamos tener tecnología. Para esto los buses, por ejemplo, el sistema que utilizó Giuliani en Nueva York sería extremadamente útil y lo vamos a conseguir de inmediato. Y es a través de GPS y de celulares, la policía puede llevar un récord de a dónde van los criminales e irse anticipando a ellos. Esa es la forma de hacerlo. Hay que ser más listos que ellos, no solo reaccionar después de que ya pasó algo. Vamos a escuchar una más entonces. La última, vamos. Oportunidades traería, porque la verdad lo que necesitamos aquí es generar muchos empleos más. Bueno, todos que buscan ya lo también mismo, lo ¿verdad? abordamos, sí. Todos los guatemaltecos están en búsqueda de seguridad y empleo. Y por eso decía, el apoyo a las MIPYMES es el motor de la economía. La propuesta que yo tengo de reformar los programas sociales, utilizando tarjetas de débito y sacando al gobierno el negocio de la corrupción en la compra de productos, lo que hace es empoderar al consumidor, dándole un recurso que hoy no tiene para que lo pueda utilizar para adquirir alimentos. ¿Dónde los va a adquirir? En Cunén, si es de Cunén. No los va a venir a comprar a País Vista Hermosa. Entonces, cuando consumen allá, ¿qué hacen? Inyectan dinero a la economía. 100 familias en una comunidad pequeña son 60,000 quetzales mensuales circundando en la economía de la comunidad que hoy no existe. Y eso es un arrancador de la economía. Pero además de eso tenemos que atraer inversión extranjera y para ello tenemos que acabar la corrupción, crear certeza jurídica y además de eso tenemos que capacitar a los trabajadores guatemaltecos para que puedan trabajar en industrias serias, en las industrias modernas, de manera que ganen mejores sueldos y que hagamos producir valor agregado que nos haga más ricos como país. Bueno, vamos a ver algunas imágenes que van a aparecer en pantalla, pero antes, ¿por qué eligió este compañero de fórmula, a Manuel Marroquín Pineda, y cuál es la relación que tiene con él usted? Yo conozco a Manuel Alfredo Marroquín Pineda, lo conozco, es un abogado, lo conozco hace unos 15 años, es un abogado muy serio, con una trayectoria excelente, fue recientemente presidente